Insolente. Esa fue la última palabra que escuché antes del sonido agudo y seco. Un sonido que pareció silenciar a los violines, a las copas de champán y a las 200 personas en el salón. ¡Zas! Mi cabeza se giró con una violencia que no creí posible. No fue un empujón. Fue un golpe. Una bofetada con la mano abierta, ejecutada con toda la fuerza de la furia de mi madre. El salón del St. Regis, con sus techos de 5 metros de altura y sus candelabros de cristal que costaban más que un auto, se quedó en un silencio tan absoluto que pude oír el zumbido agudo en mi oído izquierdo. Mi mejilla ardía, una sensación punzante y humillante que se extendía hasta mi mandíbula. 200 invitados, lo más selecto de la sociedad de la Ciudad de México, contenían la respiración. Vi al ingeniero Salazar, un socio de mi padre, congelado con la copa a medio camino de su boca. Y entonces, en ese silencio de catedral, un sonido minúsculo. Un pin, delicado y casi cómico contra el suelo de mármol. Mi arete. Mi arete de diamantes de talla princesa, el que me había comprado con mi propio dinero, mi bono de desempeño, para celebrar el cierre del fondo de $80 millones en Sao Paulo, había salido volando de mi oreja. Ahora yacía allí, brillando patéticamente, a 3 metros de distancia, como una pequeña estrella caída. Levanté la mirada, muy lentamente. Mi madre, Beatriz, estaba de pie frente a mí, con la mano aún en el aire, temblando. Su pecho subía y bajaba con furia, su rostro perfectamente maquillado para la boda de su hija favorita, estaba contorsionado por una rabia que me resultaba demasiado familiar. A su lado, mi hermana Silvana, la novia, la princesa del día, se cubría la boca con las manos enguantadas en encaje. Pero sus ojos, sus hermosos ojos color miel, no mostraban horror. Brillaban de triunfo. Y mi padre, Horacio, en el escenario principal, sostenía el micrófono con la mano flácida, su rostro una máscara de pánico y furia. Pánico por la escena, furia contra mí. Ella cree que ganó, pensé, mientras el calor en mi mejilla se convertía en un latido sordo y profundo. No sabe que acaba de declararme la guerra. Todo había comenzado apenas 3 horas antes, en la mañana más caótica que recordaba. Mi nombre es Leonora. Tengo 32 años. Y esa mañana, yo creía, ingenuamente, que solo iba a asistir a la boda de mi hermana menor. Llegué al St. Regis en Paseo de la Reforma a las 8 de la mañana. El salón principal era una explosión de rosas blancas y orquídeas, exactamente el cliché exorbitante y absurdamente caro que Silvana siempre había soñado, desde que veía las bodas en las telenovelas. Caminé entre los centros de mesa, comprobando el trabajo de los floristas. Tenía derecho a hacerlo. Yo había pagado el 60% del costo total de este salón, una suma de 6 cifras. Había sido un préstamo a mi padre, un préstamo que ambos sabíamos que él nunca me pagaría. Pero era un detalle que mis padres, convenientemente, olvidaron mencionar a todo el mundo. Leonora. Por fin, la voz de mi madre, Beatriz, cortó el aire como un látigo. Me miró de arriba abajo, su mirada escaneando mi vestido de seda azul marino de corte recto. ¿Otra vez vienes vestida de oficina? ¿Es un funeral, o la boda de tu hermana? No puedes verte, así. Hola, mamá. Buenos días a ti también, respondí, alisando una arruga inexistente en mi falda. El vestido era de una marca de lujo, elegante y sobrio. Pero no tenía encajes ni volantes, por lo tanto, era invisible para ella. Deberías ver a tu hermana, continuó, ignorando mi saludo. Parece una princesa. Eso es una novia de verdad. Radiante. No alguien que parece que va a una junta de consejo a las 9 de la mañana. Me alegro por ella, mamá. Seguramente se ve hermosa. Seguramente, repitió, ofendida. Claro que lo está. Era la historia de mi vida. Silvana, de 26 años, era la princesa. La consentida. La niña de la casa. La que había estudiado diseño de imagen y cuyo mayor logro era tener 70.000 seguidores en Instagram que veían cómo se probaba ropa cara que, usualmente,
yo terminaba pagando. Yo, Leonora, era la oveja negra. La que estudió finanzas en el ITAM con beca, la que tenía un máster en el extranjero, la que trabajaba 80 horas a la semana. Yo era la aburrida. La solterona. La difícil. Mi padre, Horacio, me hizo señas desde el otro lado del salón. Leonora, ven acá. Apúrate. Me acerqué. Mi padre es un hombre corpulento, con una voz estruendosa que suele llenar cualquier habitación. Pero esa mañana, su voz tenía un filo de pánico. Revisa el acomodo de las mesas. Pero, por el amor de Dios, me advirtió, agitando un dedo, no hagas tus genialidades de siempre. No te creas la experta. Deja las cosas como están. Me entregó el plano de asientos. Eché un vistazo y contuve un suspiro. Había puesto al ingeniero Salazar y a don Guillermo en la misma mesa. Salazar y Guillermo eran los dos competidores más grandes en la industria de la construcción de la ciudad, se odiaban públicamente, y ambos eran socios clave en los pocos proyectos que le quedaban a mi padre. Si se sentaban juntos, la boda terminaría en una guerra de ofertas o, peor aún, en un silencio sepulcral que arruinaría la red de contactos que mi padre tanto ansiaba. Papá, dije en voz baja, Salazar y Guillermo no pueden estar en la misma mesa. Se van a... Ay, Leonora, me cortó, exasperado. ¿Quién te crees? ¿La experta en todo? Yo sé cómo manejo mis negocios y mis invitados. Conozco a esos hombres desde antes de que tú nacieras. Tú dedícate a lo tuyo, lo que sea que hagas. Lo que sea que hago. Lo que hago es ser vicepresidenta de Desarrollo Global en Sinergia Capital, uno de los fondos de inversión privada más grandes de América Latina. Mi trabajo consiste en analizar mercados emergentes, estructurar fondos de miles de millones de dólares y decidir qué empresas viven y qué empresas mueren. Pero para mi padre, dueño de Constructora Horacio, una empresa mediana que había visto días mejores, mi trabajo era un misterio incomprensible. Números, reportes, juntas, cosas aburridas que no se comparaban con el trabajo real de poner ladrillos y gritarle a los albañiles. Como digas, papá, dije, mordiéndome la lengua. Él pareció relajarse, pero luego me jaló del brazo hacia un rincón, bajando la voz. Su rostro, usualmente rubicundo y ruidoso, estaba pálido y sudoroso. El olor a loción cara no podía ocultar el hedor a miedo. Oye, hija, susurró, mirando a los lados como un ladrón. Estoy esperando un correo, muy importante. De Sinergia Capital. ¿Ubicas? Sentí un frío ártico en el pecho. ¿Sinergia Capital?, pregunté, con la voz neutra. Me suena. Un fondo de inversión, ¿no? Sí, esos, dijo, emocionado por mi ignorancia. Es sobre el préstamo, dijo, pasándose un pañuelo por la frente. 50 millones de pesos. Para la expansión, ya sabes, el proyecto en Texas. Todo depende de eso. He intentado contactar al jefe, un tal Claudio Vargas. Un tipo muy duro, dicen. Si no sale eso, Leonora, no sé qué vamos a hacer. Asentí lentamente, mi rostro una máscara de póker. Suerte con eso, papá. Espero que todo salga bien. Sí, dijo, dándome una palmada en el hombro, ya sin verme. Ahora ve y asegúrate de que el champán esté frío. Me di la vuelta y me alejé, mi corazón latiendo con un ritmo frío y pesado. Lo que mi padre no sabía, por supuesto, era que Claudio Vargas era mi jefe directo y mi mentor. Claudio había visto mi potencial cuando yo era una simple analista junior y me había ascendido sin piedad. Y lo que mi padre definitivamente no sabía era que yo, la hija que no sabe organizar mesas, era la analista principal a cargo de su solicitud. Y yo sabía la verdad. Yo sabía que su brillante proyecto de expansión a Texas era una farsa. No había ningún proyecto en Texas. Era un castillo de naipes. Constructora Horacio estaba al borde de la quiebra gracias a 2 años de mala administración, apuestas arriesgadas y proyectos fallidos.
Los 50 millones no eran para expandirse, eran para tapar un agujero financiero que amenazaba con tragárselos. Y yo era la única persona en Sinergia Capital que sabía la verdad. Había pasado las últimas 2 semanas analizando sus libros contables falsificados. Mientras me alejaba, escuché la voz chillona de mi tía Casilda. Leonorita. ¡Qué milagro! Se abalanzó sobre mí, su perfume floral era sofocante. Pero qué guapa. Aunque ese vestido tan, ¿serio? Hola, tía, sonreí, una sonrisa que no me llegaba a los ojos. Oye, hija, dijo, bajando la voz como si fuera un secreto de estado. Me enteré de tu nuevo departamento TS en Polanco. Ah, sí. Mi penthouse. Eso, dijo, con una risa que no era amable. Pero, ¿no te da miedo? ¿Tanta casa para ti sola? Ya tienes 32. Se te está yendo el tren, hija. Tanto estudio, tanto trabajo, ¿y para qué? Para terminar sola en un piso de lujo. Deberías aprender de tu hermana. ¡Qué lista! Agarró a un buen partido. Germán es de buena familia, de los de Abolengo. Estoy muy enfocada en mi trabajo, tía. Ay, el trabajo, se lamentó, como si hubiera dicho una grosería. El trabajo no te va a abrazar en las noches. El trabajo no te va a dar nietos. A su lado, mi tío Román asintió, con la boca llena de canapés. Tu tía tiene razón. Mucha universidad, mucho, vicepresidenta, de no sé qué, y mírate. Sola. Silvanita, sin tanto título, si supo cómo jugar sus cartas. Este era mi museo del dolor. Cada comentario, cada mirada de lástima, cada comparación, eran un ladrillo más en el muro de resentimiento que había construido a mi alrededor. Me vino a la mente el recuerdo de hace 5 años. La primera gran grieta. Silvana había decidido que quería ser influencer de viajes. Mis padres me rogaron. Leonora, por favor, tu hermana solo necesita un empujoncito. Eres su hermana mayor. ¿Un empujoncito de 200.000 pesos? Pregunté, incrédula. Es una inversión, gritó Silvana, con los ojos llenos de lágrimas de cocodrilo. Voy a ser la influencer más grande de México. Te lo juro por la Virgencita. Te lo pago en 6 meses. Tú tienes mucho dinero. Somos familia, Leonora, dijo mi madre, con esa voz de chantaje emocional que perfeccionó durante años. La familia se apoya. ¿O quieres ver a tu hermana fracasar? Cedí. Fui su aval para un préstamo personal. Silvana se fue a Europa 3 meses, subió fotos espectaculares desde París y Roma con ropa que yo no podía permitirme. Y luego, simplemente, dejó de pagar. El banco vino por mí. Me tomó 2 años. 2 años de pagos dobles, de recortar todos mis gastos, de trabajar horas extra, de decir no a cenas y vacaciones, para limpiar esa deuda y reparar el desastre que había hecho en mi historial del buró de crédito. Cuando le reclamé a mi familia, mi padre me dijo, ay, hija, no seas exagerada. Es solo dinero. Tu hermana estaba deprimida, ¿qué querías que hiciera? Juré que nunca más. Nunca. Más. Y luego estaba el recuerdo de la Navidad pasada. Estábamos todos en la cena. Silvana anunció, con gran fanfarria, que había conseguido un patrocinio de una marca de té detox. Toda la familia aplaudió. Esa es mi princesa, dijo mi padre. Unos minutos después, yo mencioné, tímidamente, que me habían ascendido a vicepresidenta. Mi padre apenas levantó la vista de su pavó. Ah, qué bien, hija. ¿Me pasas la ensalada? El segundo recuerdo doloroso fue más reciente. Hace 1 año. Cuando, después de limpiar mi crédito y cerrar el trato de Sao Paulo, usé mi bono, un bono de varios millones de pesos, para comprar mi penthouse en Polanco. Era mi santuario. Mi logro. Mi fortaleza. 3 recámaras,
vistas de piso a techo de toda la ciudad, seguridad las 24 horas. Invité a mi familia a una cena de inauguración. Qué acogedor, tu departamentito rentado, hija, dijo mi tía Casilda, pellizcando un cojín de terciopelo. Es mío, tía. Lo compré. Silvana soltó una risita. Ay, hermana, no tienes que presumir. ¿A 30 años? No te preocupes, yo te presto unos muebles si quieres. Se ve medio vacío. Sí, dijo mi madre, mirando por la ventana hacia el castillo de Chapultepec. Mucho espacio para una sola persona. Es un desperdicio. Qué triste. En ese momento, no entendí el brillo en sus ojos. Ahora, en el St. Regis, todo cobraba sentido. Mientras me dirigía al tocador para retocar mi maquillaje y mi armadura emocional, pasé por la suite de la novia. La puerta estaba entreabierta. Escuché susurros. Eran mis padres. ¿Estás seguro de que aceptará?, dijo mi madre, su voz era un siseo nervioso. ¿Y se va a atrever a negarse?, respondió mi padre, con una confianza falsa que no cuadraba con el pánico que me había mostrado antes. No en público. No frente a 200 invitados y todos mis socios. Tiene demasiado orgullo para hacer una escena. Le ganaría la vergüenza. Es su punto débil. Hice una pausa. Mi corazón latía con fuerza. Además, añadió mi madre, y su voz destilaba veneno, es lo justo. ¿Para qué quiere tanto espacio ella sola? Ni novio tiene. Silvana y Germán se acaban de casar. Ellos sí lo necesitan para empezar su familia. Es lo que una buena hermana haría. Ya es hora de que aporte algo. Mi sangre no se congeló. Se hirvió. No era una petición. No era un capricho de última hora. Era una emboscada. Una trampa cuidadosamente planeada, diseñada para usar la presión social y la culpa familiar para robarme lo único que era verdaderamente mío. Me alejé de la puerta antes de que me vieran. Respiré hondo. Ellos creen que soy orgullosa, pensé, con una sonrisa helada. No tienen ni idea. La ceremonia fue un borrón. Un desfile de hipocresía. Silvana lloró lágrimas de cocodrilo, mi padre la entregó como si fuera un premio valioso, y Germán, el novio, la miraba con esa sonrisa de niño rico que nunca ha trabajado un día en su vida. Mientras mi padre caminaba con Silvana por el pasillo, todos decían, oh. Yo solo veía a un hombre quebrado llevando a una mentirosa al altar, en un salón que yo había pagado, mientras planeaban cómo robarme mi casa. La recepción comenzó. Las copas de champán circularon. La música era estridente. Yo me senté en mi mesa asignada, la 23, convenientemente ubicada cerca de la cocina, junto a los primos lejanos de Guanajuato que nadie quería saludar. Entonces, la música se detuvo. Mi padre subió al escenario, golpeando una copa con un tenedor. Buenas noches. Buenas noches a todos, dijo, su voz resonando con una alegría falsa que me revolvió el estómago. Gracias a todos por venir a celebrar a mi princesita, a mi Silvana. Hubo aplausos. Como todos saben, continuó, en esta familia, lo más importante es el amor. La unidad. La familia es primero. Siempre. Más aplausos. Vi a mi madre sonreírle desde la mesa principal, como una reina saludando a sus súbditos. Y para demostrar que el amor de familia lo conquista todo, para demostrar el corazón tan grande que tenemos. Beatriz y yo tenemos un anuncio muy especial. Un regalo que demuestra el increíble corazón de esta familia. Silvana, en la mesa de honor, se llevó las manos al pecho, fingiendo una sorpresa que era una obra maestra de la actuación. Sabía perfectamente lo que venía. Mi hija mayor, Leonora, dijo mi padre, y sus ojos me buscaron en la oscuridad del salón. Un reflector me encontró. Me sentí como un animalito atrapado, con todos los rifles apuntándome. Me encogí, pero no había a dónde huir. Mi hija Leonora,
en un gesto de amor fraternal sin precedentes, ha decidido regalarles a Silvana y Germán su espectacular penthouse en Polanco para que empiecen su nueva vida. El salón explotó. Los aplausos fueron ensordecedores. La gente se puso de pie. Vi a los socios de mi padre, el ingeniero Salazar y don Guillermo, aplaudiendo con entusiasmo, impresionados por tal generosidad. ¡Bravo! ¡Qué hermana! Eso es familia. ¡Qué corazón tan grande! Silvana lloraba abiertamente ahora, abrazando a Germán, quien le daba palmaditas en la espalda, sonriendo como si hubiera ganado la lotería. Porque la había ganado. Leonora, gritó mi padre desde el escenario, haciéndome señas. Sube, hija. Sube aquí para que toda la familia celebre este momento. Ven a darle las llaves a tu hermana. Vamos a tomar la foto. 200 pares de ojos sobre mí. Las cámaras de los fotógrafos giraron hacia mí, sus flashes cegándome. La presión era un muro físico, empujándome, aplastándome. Esperaban que sonriera, que subiera corriendo, que llorara de emoción y le entregara mi vida, mi santuario, mi único lugar seguro, a mi hermana en bandeja de plata. Dejé mi copa de champán en la mesa. El líquido dorado burbujeaba, ajeno al drama. Me levanté. Lentamente. Cada músculo de mi cuerpo gritaba. El salón guardó silencio, esperando mi discurso de aceptación de este robo. Caminé hacia el frente. No hacia las escaleras del escenario, sino hacia el borde de la pista de baile, a unos metros de la mesa principal, donde mi madre me miraba con una sonrisa triunfante. No tomé el micrófono. Lo siento, papá, mi voz, tranquila y clara, se escuchó sorprendentemente bien en la acústica del salón. Pero eso nunca se discutió conmigo. El silencio que siguió fue delicioso. Los aplausos murieron instantáneamente. Las sonrisas se congelaron. Mi padre parpadeó, su sonrisa flaqueó. Leonora, ¿qué dices? Es una broma, ¿verdad? Sube acá, no seas tímida. No es una broma, dije, mi voz un poco más alta. Yo no voy a regalar mi casa. Leonora, siseó mi padre, aún sosteniendo el micrófono, asegurándose de que todos escucharan mi egoísmo. No seas ridícula. No arruines esto. Es el día de tu hermana. Fue entonces cuando mi madre se levantó. Beatriz se movió como una pantera, arrebatándole el micrófono a mi padre. ¿Qué estás diciendo?, gritó, y la retroalimentación del micrófono hizo que todos se encogieran. Es un regalo de la familia. Y tú eres de la familia. Tú harás lo que te decimos. Es mi propiedad, mamá, dije, sintiendo como el hielo reemplazaba la sangre en mis venas. Pagada con mi dinero. Y no estoy de acuerdo. Los murmullos se convirtieron en un rugido. ¡Qué vergüenza! ¡Qué egoísta! Pero si a ella le sobra. Si Ivana lo necesita más, se va a casar. Mi tía Casilda gritó desde su mesa, no seas malagradecida, niña. Tu familia te dio todo. Silvana, dándose cuenta de que su penthouse se escapaba, intensificó el llanto. Hermana, sollozó en su propio micrófono. Pensé que me querías. Pensé que querías mi felicidad. ¿Cómo puedes hacerme esto? Mi felicidad no requiere robarme mi casa, Silvana, respondí, mi voz cortante como el diamante de mi arete. Fue demasiado para mi madre. Se lanzó hacia mí. La vi venir. Vi la furia en sus ojos. Vi 30 años de resentimiento acumulado. Resentimiento porque yo era más inteligente, porque era independiente, porque no la necesitaba. Malagradecida, escupió, su rostro a centímetros del mío. Nos vas a humillar a todos. Después de todo lo que te hemos dado. Tú no me diste nada, dije, la verdad finalmente saliendo. Todo me lo gané yo. Insolente. Fue la última palabra que dijo antes de que su mano abierta impactara mi mejilla. ¡Zas! El sonido fue grotesco.
Un golpe sordo y húmedo que resonó en cada rincón. El fotógrafo, por instinto, disparó el flash en ese preciso momento, capturando la humillación para la posteridad. El silencio. Y luego, el pin. Mi arete, volando. Me quedé allí, inmóvil. Mi mejilla ardía como el infierno, pero no sentía dolor. Sentía claridad. Una claridad absoluta y aterradora. Mi madre me miraba, jadeando, su mano aún vibrando por el impacto. Lentamente, sin quitarle los ojos de encima, caminé los 3 metros que me separaban de mi arete. Me agaché con toda la dignidad que pude reunir, lo recogí del suelo de mármol. El diamante estaba frío al tacto. Me enderecé. Me lo puse de nuevo en la oreja, aunque el lóbulo me dolía y la piel ardía. Miré a mi madre. A mi padre, paralizado en el escenario. A mi hermana, que había dejado de llorar y me miraba con miedo genuino por primera vez en su vida. Felicidades por tu boda, Silvana, dije, mi voz perfectamente nivelada. Me di la vuelta. Y caminé hacia la salida. Leonora, gritó mi padre. Leonora, regresa aquí. No te atrevas a darme la espalda. No corrí. Caminé con la misma calma con la que caminaba hacia la sala de juntas de Sinergia Capital. Con la cabeza en alto. 200 pares de ojos siguieron mi salida, pero yo no miraba a nadie. Las puertas del salón se cerraron detrás de mí. El silencio del pasillo fue un alivio. Entré al elevador. Las puertas de metal dorado se cerraron, reflejando mi imagen. Una mujer con un vestido caro y una marca roja brillante, con la forma de 5 dedos, en la mejilla izquierda. Me recargué contra la pared. Mis manos, que habían estado firmes como el acero, comenzaron a temblar. No era tristeza. Era rabia. Una rabia pura, volcánica, que había mantenido reprimida durante 32 años. Una lágrima solitaria, caliente y furiosa, se deslizó por la mejilla que no me dolía. La limpié con el dorso de mi mano. Con furia. Mi rostro se endureció. Saqué mi teléfono de mi bolso de mano. Marqué un número de mi lista de favoritos. Sonó una vez. Claudio, dije, mi voz sonando extraña a mis propios oídos, más grave, más fría. Leonora, la voz tranquila de Claudio Vargas respondió al instante. Estaba viendo la transmisión en vivo que el hermano del novio está pasando por Facebook. ¿Estás bien? Saber que él lo había visto, que tenía un testigo imparcial, solidificó mi resolución. Lo estoy, mentí. Pero la solicitud de préstamo de constructora Horacio. Hubo una pausa. La tengo frente a mí, dijo Claudio, su voz ahora era puro negocio. Recházala. Ahora mismo. Envía el correo oficial de rechazo. Cita la cláusula 7.4, riesgo moral y de liderazgo, por el comportamiento de la junta directiva. Entendido, dijo Claudio, sin dudar. ¿Y Claudio? Sí. ¿Puedes venir? Aquí, al St. Regis. Trae la carta de rechazo impresa. Y trae al equipo legal. Escuché la sonrisa en su voz. Voy, en camino. Colgué. Las puertas del elevador se abrieron. Salí al lobby, pedí mi auto al valet, y conduje a casa. A mi penthouse. 45 minutos después, el caos se desató. Yo no estaba allí, por supuesto. Estaba en mi santuario, en mi sala de estar, con una bolsa de guisantes congelados en la mejilla, mirando las luces de paseo de la Reforma. Pero la historia me llegó de todas direcciones. El primero fue un mensaje de una prima lejana, la que estaba en mi mesa 23. Prima, ¿qué pasó? ¿Estás bien? La boda se convirtió en un circo. Llegó un tipo trajeado que parece tiburón, como de película, y tus papás se pusieron blancos. Resulta que, a los 45 minutos exactos de mi salida, mientras mi padre y mi madre intentaban hacer control de daños, las puertas del salón se abrieron de nuevo.
Pero no era yo. Era Claudio Vargas, CEO de Sinergia Capital. Un hombre cuyo nombre hacía temblar a la mitad del mundo financiero de México. Entró flanqueado por dos hombres que, según mi prima, olían a abogados caros y trajes de 1.000.000 de pesos. La música, que había intentado torpemente reanudar, se detuvo de nuevo. Mi madre, Beatriz, al ver a tres extraños interrumpiendo su fiesta, marchó hacia ellos. «¿Seguridad?», gritó. «¿Quién dejó entrar a este? Fuera de aquí. Estamos en una fiesta privada». Pero mi padre, Horacio, lo vio. Según los informes, se le cayó la copa de las manos. El estallido del cristal fue lo único que se escuchó. Se puso pálido como un muerto. «Señor. Señor Vargas», tartamudeó Horacio. ¿Qué hace usted aquí?» «Yo», pensé. Claudio lo ignoró. Caminó directamente hacia el escenario, subió los escalones con una calma depredadora, y tomó el micrófono de la mano paralizada de mi padre. Beatriz, viendo a su esposo temblar, finalmente gritó la pregunta del millón: «Horacio. ¿Quién es este hombre?». «Buenas noches», la voz profunda de Claudio resonó en el salón, calmada y letal. «Mi nombre es Claudio Vargas. Soy el CEO de Sinergia Capital». Hubo un jadeo colectivo. Los socios de mi padre, Salazar y Guillermo, se enderezaron en sus asientos. Todos en el mundo de los negocios conocían ese nombre. «Y estoy aquí esta noche», continuó Claudio, «por una de mis ejecutivas más importantes, a quien ustedes acaban de humillar y agredir públicamente». Hizo una pausa, dejando que las palabras penetraran. «Mi vicepresidenta de Desarrollo Global», dijo, la señorita Leonora. Si el silencio anterior había sido total, este era un vacío. Un agujero negro. Mi padre parecía que iba a vomitar. Mi madre solo parpadeaba, incrédula. «No, no puede ser», murmuró. «Oh, sí puede ser», dijo Claudio, como si le hubiera leído la mente. «El fondo de $80 millones que cerramos en Brasil, lo cerró Leonora». Los ojos de los socios de mi padre se abrieron como platos. «El nuevo proyecto de infraestructura en Colombia, lo está construyendo Leonora desde cero». «Y el penthouse», dijo Claudio, saboreando las palabras, «el penthouse que ustedes intentaron robarle esta noche, fue su bono de desempeño por el año pasado. Un bono que, por cierto, es más grande que las ganancias anuales de tu compañía, Horacio». «Usted miente», gritó mi madre, recuperando la voz. «Esa niña solo saca copias. Es una secretaria glorificada». «Señora», dijo Claudio, con una frialdad que helaba los huesos, «Leonora gana más en un mes de lo que su constructora ha ganado en el último trimestre». «Y hablando de su constructora, Horacio». Claudio se giró hacia mi padre, que se había encogido en el escenario. «Usted solicitó a Sinergia Capital un préstamo de 50 millones de pesos». Mi padre asintió, mudo. «Alegó», continuó Claudio, «una expansión internacional a Texas. Un proyecto muy ambicioso». Claudio caminó por el escenario. «El problema es que, no hay ningún proyecto en Texas». ¿Sabe quién fue la encargada de auditar esa solicitud fantasma? ¿Quién descubrió que los 50 millones eran para tapar deudas y evitar la bancarrota inminente? Claudio se detuvo frente a mi padre. Fue Leonora. Se escuchó el grito ahogado de Silvana. «Y a pesar de su engaño, a pesar de que ella sabía que usted le estaba mintiendo al fondo», dijo Claudio, «ella aún consideraba aprobar una línea de crédito de emergencia. Bajo condiciones muy estrictas». Le pregunté por qué. Y me dijo: «Es mi familia, Claudio. No puedo dejarlos caer». Mi padre cerró los ojos. «Pero eso fue hace una hora», la voz de Claudio cambió, volviéndose dura como el acero. «Hace una hora, vi una transmisión en vivo donde la CEO directora de su empresa, Beatriz, cometía un asalto físico, y el director, Horacio, intentaba cometer fraude y extorsión públicamente. Sinergia Capital tiene una cláusula de riesgo moral. No invertimos en líderes tóxicos.
No invertimos en riesgos. No invertimos en fraudes. Claudio hizo una seña. Uno de los abogados se acercó y le entregó una carpeta a mi padre. Su solicitud de préstamo, Horacio, anunció Claudio al salón entero, está oficialmente rechazada. Mi padre no tomó la carpeta. Simplemente colapsó en su silla, agarrándose el pecho. Y entonces, mi madre gritó. Fue un grito que no tenía nada que ver con la furia. Fue un grito de puro terror. Un chillido agudo que rompió el silencio, porque finalmente entendió. Había abofeteado a la única persona que mantenía a flote el barco de su vida. Claudio y sus abogados se retiraron. Lo que siguió fue un éxodo masivo. Los socios de mi padre, Salazar y Guillermo, fueron los primeros en levantarse. Nadie quiere estar cerca de un barco que se hunde. El ingeniero Salazar, al pasar junto a mi padre, simplemente negó con la cabeza y dijo, «¡Qué decepción, Horacio!». Los invitados se escabulleron, susurrando, evitando la mirada de mi familia. La madre de Germán, el novio, una mujer que siempre me había parecido una estatua de hielo, se acercó a mi familia. Agarró a su hijo y a Silvana del brazo. «Esta boda es un error», le dijo a mi padre, que seguía sin poder hablar. «Tenemos que reevaluar esta unión. Esta familia es tóxica». Y se los llevó. Mi teléfono, en la mesa de mi sala, cobró vida. Era una sinfonía de terror. Un mensaje de texto de mi padre, «Leonora, hija, por favor, perdóname. Llámame. Hice una estupidez. Podemos arreglar esto». Un mensaje de texto de mi madre, «Destruiste a esta familia. Arpía. ¿Estás feliz? Arruinaste todo. Tu padre está enfermo. Esto es tu culpa». Un mensaje de texto de Silvana, «Te odio. Te odio. Arruinaste el día más feliz de mi vida. Germán se fue. Te odio». Un mensaje de mi tía Casilda, «Qué vergüenza. Atacar a tu propia madre. Todo por tu egoísmo. Arruinaste a la familia». Y un mensaje de Claudio, «Por cierto, eres tendencia en Twitter México. Almohadilla Lady Cachetada, tu madre, y almohadilla la jefa de Polanco, tú. Te veo el lunes. Tómate el día». Bloqueé los números de mi madre, mi hermana y mi tía. El de mi padre, lo dejé sonar. Una semana después, el polvo se había asentado. O más bien, la tormenta de polvo había arrasado con todo. Constructora Horacio estaba oficialmente en bancarrota. Sin el préstamo de Sinergia Capital, y con el rechazo público, ningún otro banco se atrevió a tocarlos. La noticia del «Proyecto Fantasma» de Texas se filtró, y los pocos socios que le quedaban lo abandonaron. Silvana y Germán no duraron ni la semana. La familia de Germán anuló el matrimonio, citando «diferencias irreconciliables» y, según los rumores, fraude. Silvana tuvo que regresar a casa de mis padres, pero la casa estaba siendo embargada. Yo me mantuve al margen. Fui a trabajar. Claudio me recibió con una taza de café y una sonrisa irónica. «La jefa de Polanco», dijo, levantando su taza. «Bienvenida». El lunes de esa semana, algo sucedió. El timbre de mi penthouse sonó. Seguridad me llamó. «Señorita Leonora, su padre está en el lobby. Insiste en verla. Dice que es una emergencia. No lo hemos dejado subir, como nos indicó». «Gracias, Miguel». «Sigan sin dejarlo subir». Mi teléfono sonó al instante. Era él. Contesté. «Leonora, hija», sollozó. Era un sonido que nunca había escuchado. Un hombre roto. «Por el amor de Dios, estoy en el lobby. No me dejan subir». «Hija, arruinaste mi vida». «Yo no hice nada, papá», dije, mi voz tranquila, mirando las luces de la ciudad desde mi ventana de piso a techo. «Claro que sí. Tú le dijiste a ese hombre».
Tú me rechazaste. Yo no te rechacé, papá. Te rechazaste a ti mismo cuando mentiste en una solicitud de préstamo. Y mamá se sentenció a sí misma cuando me golpeó. Haré lo que sea, gritó, desesperado. Una disculpa pública. Me hinco si quieres. Aquí en el lobby. Pero por favor, habla con el señor Vargas. Dile que fue un error. Dile que te obligaron. Lo que sea. Hubo una larga pausa. Me di cuenta de que, incluso ahora, después de todo, él seguía sin entender. Sigues sin entender, papá, dije, mi voz suave, pero fría. No es a Claudio a quien tienes que rogar. ¿Entonces a quién?, preguntó, confundido. ¿A Salazar? ¿A Guillermo? No. La única persona que podía aprobar ese préstamo, la única persona que estaba dispuesta a salvarte, a pesar de tu fraude, a pesar de tu desprecio, era yo. Escuché su respiración entrecortada. El sonido de un hombre dándose cuenta de que la hija invisible que había menospreciado toda su vida, era en realidad el pilar que sostenía su mundo. Colgué. Apagué el teléfono. Me serví una copa de vino. Mi madre tenía razón esa noche. Fui insolente. Fui insolente al atreverme a tener éxito en un mundo que él no entendía. Fui insolente al atreverme a construir mi propia vida, ladrillo por ladrillo, sin su ayuda. Fui insolente al atreverme a decir, no, cuando esperaban que dijera, sí. Y fui insolente al atreverme a elegirme a mí misma. Mi familia dice que destruí el patrimonio familiar y arruiné sus vidas por un capricho, por un poco de orgullo herido y una bofetada. Yo digo que fue el precio de 32 años de humillación. ¿Tú qué opinas? ¿Estuve mal?